Buenas tardes, estamos en directo en Instagram esperando que se una nuestra invitada hoy en directo. Hola Lucía, buenas tardes. Ya Hola, ¿qué estamos tal? los dos. Pues Muy bien. empezamos en directo en Instagram. Buenas tardes y bienvenidos a todos y a todas al ciclo Aprendizajes derivados de la crisis del COVID y oportunidades de cambio, que es una iniciativa del Espacio CO y que con la que ya llevamos 7 semanas. Esta semana está dedicada a la infancia y antes de poner toda esta información en contexto, pues me gustaría dar la bienvenida a Lucía Martínez, que es técnico de ciencia política en Save the Children. Lucía, Hola, buenas tardes. Ahora sí, ¿qué fuera tal? de los Buenas temas tardes. técnicos. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Qué tal tú? Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. De nada. Como he comentado antes, pongo un poco en contexto para las personas que quizás sea la primera vez que se unan a estas charlas. Como decía antes, desde el Espacio CO, que está en el barrio de Lavapiés, hemos comenzado esta iniciativa porque obviamente, pues por las razones que todos conocemos, estamos cerrados. El espacio pertenece a la empresa sin ánimo de lucro, Ecorevolución Solar, desde donde trabajamos por el cambio de modelo energético, basándonos en la energía solar, en la fotovoltaica, pero también en todo tipo de iniciativas, propuestas, actividades y proyectos que incentiven a la ciudadanía a formar parte activa de este cambio de modelo, de esta transición hacia uno más limpio, más sostenible y en manos de las personas. Comentar que como hoy vamos a hablar de infancia, juventud y educación con Lucía, nosotros tenemos un proyecto en los colegios que se llama Proyecto 50-50, que es una experiencia colectiva que implica a toda la comunidad educativa, la que intentamos que se conciencien y se fomenten hábitos, empoderando a todos a llegar a conseguir reducciones desde el 15 al 20% del consumo energético. Su innovación es que el 50% de los ahorros obtenidos se entrega a la comunidad educativa en forma de premio y el otro 50% es destinado a nuevas inversiones en medidas de ahorro y eficacia energética que generan más reducciones. Esto tiene bastante relación con lo que hoy vamos a hablar, Lucía, ¿no? Que es también familias, educación, infancia. Un poco en contexto, antes de que el gobierno decretara el estado de alarma, bueno, pues todos los niños y las niñas han visto cómo su vida ha cambiado radicalmente de la noche a la mañana, por dar algún dato: el cierre de los colegios, la imposibilidad de ir a los parques, incluso de salir a la calle. Según la UNESCO, más de 120 países han decretado los cierres de los colegios, de los institutos, las universidades en todo el territorio. Así que 3/4 partes de la población estudiantil del mundo se han visto prácticamente en la misma situación. En nuestro territorio, Lucía, ¿puedes explicarnos cómo ha afectado a la población infantil y a la juventud durante la pandemia y posterior desescalada toda esta situación, más allá de la interrupción de la mera educación? Sí. Bueno, lo que me gustaría empezar diciendo es que es verdad que la pandemia, ¿no? Del COVID, que nos ha pillado a todos y a todas desprevenidos y en absoluto preparadas para poder responder, en términos de salud, sanitarios, directos, relacionados con la enfermedad, la infancia no podemos decir que sea un colectivo de especial vulnerabilidad, ¿no? De hecho, se sabe que la prevalencia en este colectivo no es de las más altas y que la mayoría de las veces que se expresa la enfermedad en la infancia, pues lo hace de una manera leve o incluso asintomática. Uh -huh. Lo que ocurre es que las medidas que se han tomado para atender a esta circunstancia sanitaria han tenido una repercusión social, bueno, bastante fuerte en las familias con niños y niñas. Nosotros, cuando comenzó todo esto desde Save the Children, lo primero que quisimos hacer es conocer, ¿no? Cuál era el impacto que habían sufrido las familias, sobre todo las que están en situación de mayor vulnerabilidad, porque son con las que nosotros trabajamos en primer lugar y porque al final son las que más van a sufrir todas estas repercusiones sociales, ¿no? Hicimos una primera aproximación, una primera encuesta. Esto fue la primera semana de confinamiento para saber cuál era el impacto que habían tenido, ¿no? Y también para poder adaptar los programas que nosotros teníamos, ¿no? Que eran unos programas de intervención, para saber cómo poder adaptarlos de la mejor manera y poder responder a sus necesidades. Lo que nos encontramos ahí eran, bueno, pinceladas de lo que parecía que iba a ir ocurriendo, ¿no? Y que también preveíamos, pues, impacto en todo lo que tiene que ver con la educación,
evidentemente por el parón de la educación presencial. También, bueno, todo el impacto que tenía en la reducción de muchas familias que tenían ingresos económicos ya de por sí, pues no muy estables y bajos. Temas que tenían también que ver con la situación de convivencia dentro de las familias. Y ahí ya nos empezamos a dar cuenta, ¿no?, de cuáles eran un poco los pilares sobre los que tendríamos que prestar una especial atención. Más adelante, hará unas semanas, hicimos una encuesta con más de 1.300 niños y niñas y sus familias para conocer de verdad en profundidad cuál había sido el impacto, ¿no?, de esta crisis, cuando ya había pasado un tiempo suficiente como para poder valorar los resultados. Y observamos varias cosas. Lo primero que observamos es que muchas familias habían perdido sus trabajos de manera temporal y muchas otras, menos, habían perdido también sus trabajos de manera definitiva. Estos datos, que son de todas las familias que habíamos consultado, eran mayores cuando nos fijábamos en aquellas familias que tenían una situación de vulnerabilidad, ¿no?, que estaban en situación de pobreza o de exclusión. También vimos cómo muchas de estas familias habían sentido que la situación dentro de sus familias, ¿no?, la relación entre los miembros de la familia se habían vuelto más tensas y muchos de ellos incluso diciendo que habían de algún modo tenido que responder de una manera no del todo adecuada a sus hijos e hijas, ¿no? Y en algunos casos incluso habiendo recurrido a una acción física. También observamos que habían sufrido, sobre todo las familias más vulnerables, como decía antes, un impacto especial del hecho de haber dejado de ir a las clases presenciales, ¿no?, a los colegios. También observamos indicios de problemas de salud mental, psicológicos en los niños y las niñas, por todo el impacto que había sufrido, ¿no?, sobre todo por temas de confinamiento. Estos son un poco las principales consecuencias de la crisis sanitaria, que en realidad se está convirtiendo también en una crisis social, ¿no? Y de algún modo conocer todo esto a Save the Children le ayuda a poder pensar en propuestas específicas, ¿no?, para poder trasladarle a los gobiernos, tanto a nivel estatal como autonómico, y poder, bueno, buscar soluciones que puedan atender y revertir estas circunstancias. Hay una cosa que, que es importante también decir, y es que todos estos problemas en realidad ninguno son nuevos, ¿no? Tanto la situación de pobreza que ya teníamos en la infancia en España, que son casi 3 de cada 10 los niños y niñas que están en situación de pobreza. Eso es una realidad que ya existía y que la crisis lo que está haciendo es, bueno, que sea más agudo, ¿no? Incentivarla, me imagino, ¿no? Que Claro. estas tasas vayan evidentemente a crecer. Lo mismo va a ocurrir con las situaciones, ¿no?, de violencia que también se ha visto que están aumentando dentro de estos hogares. Cuando las denuncias están, ¿no?, se está viendo que hay una mayor incidencia de violencia contra la infancia. Eso ya existía también. Lo que está ocurriendo ahora es que eso, pues, sobre todo en el momento de confinamiento, pues ha salido más a la luz y ha aumentado. Entonces, no son problemas nuevos. Las soluciones que nosotros proponemos tampoco son soluciones que no hayamos dicho nunca. Lo que ocurre ahora es que hay que implementarlas de manera urgente. Y esto es un poco lo que nosotros demandamos, ¿no? Que se entienda que la crisis del COVID sí ha tenido unas repercusiones especiales en la infancia y por lo tanto es un colectivo prioritario de vulnerabilidad y que las políticas tienen que responder a esta vulnerabilidad de manera prioritaria y que la respuesta tiene que ser urgente, ¿no? Porque ya no se puede esperar más.
Sin duda. Se me había pasado comentar, Lucía, a la gente que veo que se está uniendo a la charla, que no es poca y que os agradecen desde Perú, desde Venezuela, Save the Children, un montón de cosas por aquí en los comentarios, que todas las preguntas que tengan para participar en la charla o que les genere duda o les apetezca comentar, las pasaré al final de la entrevista. Así que animaos todos y todas y participad con nosotros para que la conversación también sea más rica. ¿Qué iniciativas, que era un poco de lo que estabas hablando, habéis tomado o pensáis tomar desde Save the Children con respecto en concreto a bueno, esta crisis con todos los factores que has mencionado, que no son pocos? Mm. Bueno, nosotros tenemos programas de intervención con niños y niñas en varios, bueno, comunidades autónomas, ¿no? De España. Tenemos intervención aquí en Madrid, pero también tenemos intervención en otras regiones como en Cataluña, País Vasco, Comunidad Valenciana, Andalucía. Em, y nosotros veníamos trabajando con niños y niñas en situación de vulnerabilidad, ofreciendo apoyo educativo y de ocio, sobre todo en centros escolares, pero también tenemos centros de intervención propios. Tenemos uno, de hecho, en el barrio de Vallecas, de aquí de Madrid, que es uno de los barrios con mayor índice de pobreza infantil en España. Y el trabajo que llevábamos haciendo desde hace años con estos niños y niñas es, ¿no?, algo que nos define como organización y que no queríamos dejar de hacer, y mucho menos en una situación de crisis como en la que nos encontrábamos, ¿no? Entonces, de manera casi inmediata, cuando se decretó el estado de alarma, el confinamiento, todo el equipo empezó a pensar en cómo podríamos seguir trabajando, em, bueno, con estas familias de la mejor manera posible, e incluso pensando en cómo podíamos adaptar esa respuesta, ya no solamente en términos de, evidentemente, no vamos a poder trabajar con ellos cara a cara, pero sí a lo mejor la respuesta que ellos necesitan en este momento de confinamiento va a ser distinta a la que les veníamos dando hasta el momento, ¿no? Y por eso hicimos esta encuesta que te comentaba al principio, para conocer de verdad qué es lo que estas familias con niños y niñas necesitaban. Y bueno, del mismo modo que los gobiernos respondieron de manera rápida, nosotros intentamos también cumplir en ese sentido. Hoy por hoy estamos casi atendiendo a la totalidad de nuestras familias que atendíamos antes de manera de distancia, y lo que hacemos principalmente es, por un lado, ofrecer un acompañamiento a las familias semanal con encuentros, evidentemente, por videoconferencia, en el que, bueno, les ayudamos, ¿no?, a resolver dudas, a plantearles pautas que les puedan servir para su día a día con sus hijos e hijas. Les ayudamos también o les informamos acerca de las oportunidades de nuevas prestaciones, de nuevos recursos a los que pueden recurrir. Les damos también la opción de recibir ayuda de atención psicológica con psicólogas profesionales, evidentemente, con sesiones de terapia. También hemos visto una de las consecuencias de esta crisis ha sido, bueno, que muchas familias, habiendo visto disminuidos todos sus recursos, pues algunas lo están pasando mal hasta el punto de no tener dinero para adquirir alimentación, ¿no? Bueno, todas hemos visto las colas en las calles de Madrid, en las calles de otras grandes ciudades, de familias con niños o sin ellos pidiendo, bueno, ayuda porque no pueden hacer frente a esto, ¿no? Nosotros no quisimos dejar de lado también esta necesidad, y también estamos repartiendo cestas con alimentos a las familias que lo necesitan. Además, como una de las cosas que hemos hecho, y también en este mismo sentido, ¿no?, para que las familias puedan tener recursos para poder conseguir sus necesidades básicas, no solo alimenticias, sino también, pues, de sanitarios, si necesitan artículos de farmacia o cualquier otro aspecto de necesidades básicas, se les está ofreciendo una ayuda económica de 100 euros por niño o niña, que también es fundamental para estas familias en estas circunstancias, ¿no? Y estas son un poco Las líneas, ¿no? sí, General. las líneas generales de nuestro programa, que de algún modo, ¿no?, están todavía siendo en algunos aspectos adaptadas, reajustadas según las necesidades, según cómo va cambiando
la situación actual. Pero bueno, sí que hemos preguntado a las familias, ¿no? Y nos aseguramos de que la respuesta que se les da es la que más les conviene y la que más les ayuda y en general la respuesta está siendo buena, ¿no? Está teniendo un impacto en la mejora de sus circunstancias, ¿no? Que en estos momentos, pues desde luego no es la mejor. Desde luego. Ayer tuvimos una charla con la Asociación La Calle, que tiene un proyecto que se llama Reutiliza Acá, en la que distribuyen diferentes dispositivos electrónicos, ¿no? Porque Ujú. también todos durante esta pandemia hemos pensado qué hace una familia en la que solo hay una tablet o solo hay un teléfono y los padres o las madres están teletrabajando, cómo hacemos con la educación online. En esta línea, la brecha digital y la pobreza energética, ¿cómo crees que ha afectado a las familias y también a los niños? O sea, quiero decir, por un lado es a las familias, pero también como que parece que escuchamos poco cómo se apañan los niños con esto, cuáles son las repercusiones, más allá de, bueno, de la dificultad evidente, ¿no? Sí, es otra de las cosas que también hemos impulsado desde este programa de Save the Children que le dimos el nombre de A tu lado. También hemos ofrecido, ¿no? A aquellas familias que necesitaban dispositivos electrónicos, tablets, ordenadores, sobre todo los niños y niñas que necesitaban hacer este seguimiento de las clases online. También hemos podido, en muchos casos, ofrecerles estos dispositivos, ¿no? Sí, una de las cosas que evidentemente más impacto están teniendo y que suponen ¿no? un riesgo para el desarrollo de los niños y de las niñas es esta brecha digital en esta circunstancia. Otra vez, también diría que no es algo nuevo. La brecha digital y las carencias que estos niños y niñas tienen no ha ocurrido ahora, ya existían antes, solamente que esta crisis las ha evidenciado, ¿no? Eh, Nosotros sí pedimos a los gobiernos, tanto autonómicos como al gobierno de España, que la inversión que se tiene que hacer en educación, no solamente para atender esta brecha digital, tiene que ser bueno, decidida y contundente, ¿no? Porque es una de las únicas maneras casi que hay de poder revertir esta situación. Y también diría que la brecha digital, no solamente en el aspecto de tener o no tener un dispositivo, sino ni tampoco de tener o no conexión a Internet, que también hemos visto que muchas de estas familias no las tenían, sobre todo las familias que están en una situación de más vulnerabilidad. También hemos visto, ¿no? Que los gobiernos han hecho en su mayoría un esfuerzo por cubrir estas necesidades, unos más rápido, otros menos rápido, pero en definitiva sí que creo que ha habido una respuesta por parte de los gobiernos para cubrir esta situación. Pero también lo que ocurre con la educación a distancia es que bueno, los niños y las niñas no solamente necesitan de una tablet, necesitan de otras cosas que la educación a distancia no les ofrece, ¿no? Y además los que están en una situación de vulnerabilidad van a tener una repercusión mayor. Probablemente sus padres y madres no puedan ayudarles bueno, de la manera que ellos necesitan en seguir las clases o incluso en la utilización de estos ordenadores, o bien porque no tienen el conocimiento o bien porque están trabajando y no les pueden atender, ¿no? Entonces esto es una barrera más para estos niños y niñas y todo esto tiene que ser considerado y tiene que tener una respuesta. En cuanto a la pobreza energética que comentabas, ¿no? Alrededor del 7% de las personas en España sufren pobreza energética. Mm. Y al igual que ocurre con la pobreza, que sacude de manera más fuerte a la infancia, con la pobreza energética pasa evidentemente lo mismo. Si hablamos de población en general, el porcentaje es de un 7%, si miramos a la infancia, sube a más de un 9%, ¿no? Mm. Esto significa que las familias con niños y niñas a cargo, 1 de cada 10 no tienen la capacidad de tener bueno, la temperatura adecuada en sus hogares. Y esto probablemente va a aumentar, probablemente, con seguridad va a aumentar Bueno. con la previsible crisis económica y con lo que ya estamos viendo que está ocurriendo, ¿no? La pérdida de empleo y, por tanto, de capacidad económica de muchas de estas familias. Esto se une también a la situación habitacional de muchas de estas familias con niños a cargo, que también con la encuesta que comentaba antes, que hicimos con 40DB,
bueno, hemos visto que la situación habitacional de las familias en situación de vulnerabilidad en muchos casos no es buena, ¿no? Y esto también tiene una repercusión no solamente bueno, en lo psicológico, ¿no? Y en el bienestar general, sino también en todo lo que tiene que ver con el desempeño educativo, ¿no? No tener los espacios adecuados para el estudio, no tener también una temperatura adecuada en el hogar, todo esto tiene repercusiones psicológicas de salud y también en la educación y el éxito escolar de la infancia, que sabemos que los niños y niñas en situación de pobreza tienen o sea, tienen 4 veces más posibilidades de repetir curso que los niños y niñas que no están en esta circunstancia, ¿no? Si todo esto se ve agravado, el éxito escolar de estos niños y niñas va a seguir empeorando, ¿no? Y por eso sí es necesario que los recursos que se destinen para la reconstrucción, ¿no? Que se habla de esta situación se destinen en gran parte a la educación, a ayudas económicas para las familias, porque solamente así será posible que la desigualdad no siga creciendo, ¿no? Que ya vemos que está creciendo más. Y que me imagino no desemboque en un evidente absentismo escolar, ¿no? Que también puede ser una de las consecuencias no tan a largo plazo, ¿no? Porque Sí, eso sí, ya desde luego. sigue en barrios, como decías, de donde ya trabajáis, como Vallecas, eso ya es algo que está ocurriendo, ¿no? Creo que has comentado en muchos momentos de la charla que son situaciones que ya se daban, solo ahora se están como visibilizando y agudizando, ¿no? Claro, el absentismo, que al final, ¿no? Es un factor de riesgo que tiene que ver con el abandono escolar y el fracaso escolar. Sí. Sí, sí, son todo cuestiones que se pueden ver agravadas y la solución que se da no es la adecuada. Claro. En este campo de la brecha digital y sobre todo la pobreza energética, ¿qué papel crees que juegan las políticas medioambientales en esta crisis en relación a la infancia? Bueno, desde Save the Children sabemos, ¿no? que la emergencia climática es una amenaza para los derechos de la infancia, es una amenaza para todos y todas y es una de las causas que explican muchas de las desigualdades que vemos hoy en día, ¿no? Sabemos que para el año 2050, si nada cambia, alrededor de 200 millones de personas van a necesitar ayuda humanitaria. Esto es un problema que si no se soluciona va a seguir teniendo repercusiones ya a corto, a medio y, y a largo plazo, ¿no? Las consecuencias del cambio climático las observamos normalmente, o estamos acostumbrados a observarlas en otros lugares, ¿no? A lo mejor las consecuencias no las observamos tanto aquí, pero sí las estamos viendo en lugares como el sureste de África de una manera muy, muy dramática, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el aumento de determinadas enfermedades, con el cambio con las condiciones de tipo medioambiental, ¿no? Inundaciones, tifones, sequía, etcétera. Todo esto tiene unas consecuencias en la salud de todas las personas en general, pero evidentemente los niños y las niñas son un grupo vulnerable, ¿no? Y que por tanto va a sufrir de una manera más drástica todo esto. Decía que, bueno, el cambio del aumento de las temperaturas, sobre todo, ¿no? Hace que en algunos casos enfermedades como el dengue o la malaria o enfermedades que tienen más que ver con temas de alimentación, pues de hecho están sufriendo brotes, ¿no? que de otro modo no hubieran sufrido, ¿no? Y vemos como los niños y las niñas no solamente tienen un mayor riesgo de sufrirlas, sino que además pues son especialmente virulentas con ellos. En el caso del COVID, bueno, llama la atención, ¿no? Que es verdad, decía antes que las consecuencias del COVID en la infancia no son especialmente graves, pero sí lo son las consecuencias sociales que está teniendo, ¿no? La toma de decisiones de políticas, ¿no? Y las repercusiones económicas. El COVID tiene que ver también con lo medioambiental, ¿no? Con la destrucción
de ecosistemas y con la falta de una voluntad política, tanto a nivel nacional como internacional, de dar respuesta al avance de la crisis climática, ¿no? Que parece que siempre estamos a punto de conseguir un acuerdo, a punto de conseguir un cambio, pero parece que nunca llega. Bueno, nosotros sabemos que esto es el origen de muchas de las desigualdades que hay hoy en día y que van a seguir, que vamos a seguir viendo, ¿no? En los próximos años, desgraciadamente. Otra de las cosas que también nos llama la atención desde Save the Children es bueno, que aquellos que están decidiendo, ¿no?, sobre las políticas que tendrían que tomarse para hacer frente al cambio climático son precisamente los adultos, ¿no?, que son probablemente los que menos vayan a sufrir estas consecuencias. Los niños y las niñas, que son los que sí las van a sufrir, están quedando, o hasta hace poco estaban quedando fuera del debate. Nosotros lo que pedimos es que haya, bueno, un acuerdo de justicia intergeneracional, ¿no? Que del mismo modo que eso sí existe en debates como las pensiones, ¿no? Donde sabemos que los jóvenes y las jóvenes de hoy estamos, ¿no?, trabajando también para poder atender a las personas que, bueno, a los más mayores, ¿no?, cuando necesiten ese ingreso extra del estado de bienestar, ese compromiso que existe de abajo arriba, digamos, ¿no?, de los más jóvenes a los más adultos. En el caso de la crisis climática vemos que no acaba de ocurrir, ¿no? Y que la visión y los planes que se están trazando son muy cortoplacistas y muy poco justos y solidarios con las generaciones que vienen. Y sabemos que si no se toman las decisiones oportunas ahora, las repercusiones van a ser más graves y cada vez estamos más lejos, ¿no?, de poder solucionarlos, y cada vez va a ser más tarde, ¿no?, poder atenderlas. Entonces, para seguir diciendo, es un problema fundamental el cambio climático, es el origen de muchas de las desigualdades y evidentemente lo que pedimos, ¿no?, es que los gobiernos pongan en marcha políticas bueno, que atiendan, ¿no?, a esta circunstancia y que faciliten la puesta en marcha de otras alternativas, ¿no? Que no sigan empeorando la situación actual. Sí, pues Lucía, yo creo que has arrojado también un poquito de luz porque la gente como que desvincula mucho el tema del cambio climático, todo lo que tiene que ver, bueno, con medio ambiente, con una relación directa con la infancia, como también está habiendo, bueno, por ese mismo tema, movimientos migratorios importantes. Aparte de pedir una respuesta, como has mencionado antes, urgente a los gobiernos en relación a este tema, que no es precisamente como el que esté el primero en la cola, ¿crees que desde los colegios y desde los centros escolares se trata, igual que he hablado antes del proyecto que tenemos 50-50, hay una educación de conciencia ambiental, en este caso no ya en relación a la crisis, sino que los niños, como todos sabemos, y las niñas entienden absolutamente todo, pero la sensación es que tampoco se trabaja, ¿no?, desde dentro como con otros temas de concienciación? Es interesante también lo que planteas, porque es verdad que no se trabaja lo suficiente, evidentemente. Desde Save the Children nosotros sí estamos apostando, ¿no?, porque se pueda trabajar con los niños y las niñas acerca de estos temas y de otros temas que tienen que ver con los objetivos de desarrollo sostenible. Creemos que la educación en este sentido es imprescindible, pero esto en realidad es curioso porque otra vez la respuesta que se está dando también en términos educativos con respecto a este tema se aleja mucho de lo que piden los niños y las niñas. Cuando entramos en procesos de participación infantil, cuando hablamos con ellos y ellas y les preguntamos qué son las cosas que más les preocupan, una de las cuestiones que siempre salen en los primeros puestos es el cambio climático. Entonces, no se entiende, ¿no? No se entiende que estén pidiendo que los adultos o que les dejen participar en la toma de decisiones para poder atender esta situación, no encaja, ¿no?, con lo que está ocurriendo en la realidad. Desde luego. De hecho, a lo largo de esta crisis en los medios, quiero decir, siempre ha habido un comentario muy general, ¿no?, como de qué bien lo están llevando los niños, fíjate, se adaptan a todos, pero yo he visto a muy pocos niños hablar, que es en relación al tema del medio ambiente, pero de todo, ¿no? Por eso nos parecía como imprescindible también dedicarle una semana a la infancia, ¿no?
Sí, yo creo que si se dejasen más espacios de participación a la infancia y no solo se les oyese, ¿no? sino que se les escuchase y se tuviesen más en cuenta sus propuestas, probablemente, o al menos en el tema del cambio climático, estaríamos algo más cerca de conseguir cambios reales de lo que estamos ahora. Porque desde Seguro. luego ellos y ellas sí lo tienen bastante claro, ¿no? Lo Sí, que hace quizás esta falta es generación además ha estado más cerca, sí, de esta información, ¿no? Sí, lo que hace falta es, bueno, que los políticos, ¿no? Que sabemos ya desde hace décadas que están anunciando la necesidad de poner en marcha, bueno, pues alternativas distintas, ¿no? Para que finalmente lo hagan. Confío en que este movimiento de Fridays for Future y futuros movimientos puedan empujar, ¿no? a los adultos y que sí se pongan soluciones a la altura De las de lo que se circunstancias. exige, sí. Estuvimos charlando con ellos también en la Semana de Medio Ambiente y maravillosos. Nos Mm. preguntan, Lucía, si creéis desde Save the Children que esta crisis marcará a toda una generación por todos los factores y los temas que hemos estado hablando. Bueno, yo espero que no les marque demasiado. Eso es lo que yo espero, lo que esperamos, ¿no? Desde Save the Children. Yo creo que la respuesta que se tiene que dar tiene que ser contundente, ¿no? Y que tome en consideración cuáles son los riesgos, ¿no? De dejar desatendidas y desprotegidas a una generación entera que necesita de una respuesta conjunta. Eh, Sobre todo, insisto en la importancia de que la educación eh, bueno, tome un papel fundamental, porque de verdad, si no se pone todos los recursos necesarios para que la educación de verdad no deje nada atrás, sí va a haber una generación marcada. Y, y sí va a haber otra generación que sufra consecuencias que desde luego tampoco podemos permitirnos, ¿no? Como sociedad, otra generación bajo otra crisis económica. Desde Em, luego que no. Sí, nos pregunta también Lucía, doy paso un poco a algunas de las preguntas que han hecho en el chat y animo a que todavía tenemos unos minutos para que la gente no, nos comente inquietudes o reflexiones que haya sacado de la charla. Si creéis que han sido en España suficiente la respuesta institucional con respecto a la crisis del COVID y la infancia y si compartís las decisiones que se han tomado tanto de movilidad, bueno, pues hubo semanas que ni siquiera pudieron los niños salir a la calle en comparación con Europa, que se tomaron medidas diferentes. ¿Cómo lo habéis apreciado? ¿Cuál ha sido vuestra conclusión en ese sentido? bueno, yo creo que la respuesta que se ha dado desde el gobierno, ¿no? Ha sido especialmente exigente con los niños y las niñas, ¿no? Han sufrido una situación de confinamiento que la mayoría de los adultos no hemos sufrido. Se les ha exigido mucho más de lo que se les ha podido exigir a otros colectivos. Y bueno, y todo el cierre de los centros escolares, el no poder ver a sus amigos y amigas, el no poder participar de ningún modo de la vida pública, yo creo que en el caso de la infancia ha sido, bueno, especialmente grave. Sí parece bueno, que ahora sí está en el centro del debate, ¿no? El qué pasa con la infancia. Vamos a seguir esperando, vamos a seguir olvidándonos de ellos en esta desescalada, van a seguir siendo los últimos en desescalar. Yo quiero pensar bueno, que los pasos que se están dando ahora, y parece que el gobierno sí está anunciando propuestas que tienen que ver con la vuelta, por ejemplo, a los centros escolares antes de septiembre, ¿no? Y muchas entidades, entre ellas Save the Children, estamos pidiendo, ¿no? Que se flexibilicen ciertos aspectos, como que los niños y las niñas puedan ir a espacios como parques, puedan salir a la calle en horas distintas, etcétera. Yo creo que esto sí se está empezando a escuchar, sí se está empezando a tener en consideración, pero es verdad que los meses que han pasado han sido especialmente duros con la infancia, ¿no? Y es momento de prestarles la atención que se merecen y de poner en marcha las políticas
que tengan en cuenta su bienestar y sus derechos, ¿no? Y no relegándolo a un segundo lugar. Pues, Lucía, te paso la última pregunta, a no ser que entrara a alguna más que la gente quisiera participar. Nos preguntan si crees que en relación al tema de la pobreza energética y brecha digital ha afectado particularmente a las familias monoparentales. Si vosotros en eso lo habéis apreciado. Mm. Bueno, sabemos que, decía antes, que alrededor de 3 de cada 10 niños y niñas están en situación de pobreza. Si miramos a las familias monoparentales, vemos como el porcentaje aumenta de una manera exponencial, ¿no? Muchas familias monomarentales o monoparentales sufren pobreza, ¿no? Y esto tiene, bueno, consecuencias como las que estamos viendo ahora. Sí creemos que sí sabemos que es un colectivo especialmente vulnerable, el de las familias monoparentales, y evidentemente todos los problemas que estamos observando, como la brecha digital, ¿no? Como la pobreza energética, van a tener unas repercusiones y van a tener una mayor intensidad en este tipo de familias, ¿no? Donde no solo sabemos que alrededor del 50% de ellas sufren pobreza. Como un poco por cerrar, que siempre me gusta pensar en qué hemos aprendido de toda esta crisis, pero particularmente, y además porque lo comentaban en forma de pregunta también en el chat, ¿cómo crees que habrá al principio de que nosotros somos una organización que, aunque estamos trabajando por el cambio de modelo energético, generamos mucha actividad y mucho debate abierto, ¿no? Y muchas redes, porque en realidad hablamos de un cambio de modelo, ¿no? Más general. ¿Cómo crees que a lo mejor desde este tipo de iniciativas o desde la economía social y solidaria se puede ayudar a que la infancia esté más en el centro, a que trabajemos todos un poco por poner en conciencia todos estos temas y si hemos aprendido algo después de esta pandemia? ¿Cómo lo percibís? Bueno, yo confío en que en aquello de que hablaba hace unos minutos de justicia intergeneracional Uh-huh. ocurra. Que entre las entidades, las asociaciones, permitamos que una mayor participación infantil, que se les escuche más y que entre todos y todas lleguemos a un gran pacto, ¿no? De justicia internacional que tenga en cuenta los derechos de la infancia. Yo confío en que esta crisis que nos ha traído cosas tan negativas plantee debates que de algún otro modo no nos hubiéramos podido plantear y que consigamos entre todos y todas que la infancia forme parte decisiva en esos debates, ¿no? Y que se consiga por fin dar respuesta a muchos de los problemas que ya tenían y que estamos viendo que están aumentando. Yo creo que todos, entidades como la vuestra y movimientos sociales, entidades de derechos de infancia, sí tenemos objetivos compartidos y creo que sí vamos a ser capaces de poder hacer que esto ocurra, ¿no? Y de poder conseguir que la situación mejore para todos y para los niños y las niñas también. Ojalá que dentro de ese modelo en el que nosotros siempre decimos que ponemos en el centro a las personas, pongamos en el centro a todos nuestros niños y nuestras niñas. Lucía, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde en nuestras charlas. Espero nos veamos muy prontito en el espacio cuando abramos. Estáis Seguro. invitados ya sin pantalla de por medio y podamos seguir, bueno, compartiendo, generando red y tramando historias. Muy A todas bien. muchas gracias, de verdad, por habernos acompañado. A Gracias. todas las personas que han estado hoy con nosotros conectados, invitarles a exactamente lo mismo, que cuando hablamos nos encontremos allí, pero mientras tanto, pues si quieren visitar nuestras redes, nuestra página web, seguimos trabajando con más energía si cabe, desde casa y ahora poquito a poco ya incorporándonos a la oficina, a los espacios, como todo el mundo en esta desescalada. La semana que viene será nuestra última semana en el ciclo de charlas y tendremos con nosotros a diferentes comercializadoras verdes en las que abriremos, como siempre, un debate para compartir, para generar red y para estar juntos. Así que muchas gracias y finalizamos ya este directo. Gracias, Lucía, de nuevo. Espero verte Gracias a pronto. vosotras. Gracias. Chao.